Hola buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. Antes que nada, quiero recordarlos unos términos muy importantes de tener en cuenta para poder entender lo que quiero presentar muy esquemático en este vídeo. Primero, una pregunta clave: ¿qué es una basílica? Todo el mundo responderá muy simple: es una iglesia. Pues no lo es, amigos míos. La basílica fue una colección de leyes completadas alrededor de 892 después de Cristo en Constantinopla por orden del emperador romano oriental León VI el Sabio durante la dinastía macedonia. Esta fue una continuación de los esfuerzos de su padre Basilio I para simplificar y adaptar el código de derecho llamado Corpus Juris Civilis o Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano I, emitido entre 529 y 534 después de Cristo, que había quedado obsoleto. Ahora seguro que te preguntarás, ¿qué es Corpus Juris Civilis o Corpus Iuris Civilis? Pues el Corpus Juris o Iuris Civilis, traducido como Cuerpo de Derecho Civil, es el nombre moderno de una colección de obras fundamentales de jurisprudencia emitida entre 529 y 534 por el orden de Justiniano I, el emperador bizantino. Bien, a veces también se le llama metonímicamente después de una de sus partes como el Código de Justiniano. El texto fue compuesto y distribuido casi en su totalidad en latín, que todavía era el idioma oficial del gobierno del Imperio Romano, entre comillas, de Oriente en 529-534 después de Cristo, mientras que el idioma predominante de los comerciantes, granjeros, marineros y otros ciudadanos era una mezcla de griego antiguo, entre comillas, o griego koine. Digo griego antiguo entre comillas porque no puedes llamar griego este tipo de lenguaje. El griego se forjó mucho más tarde. Lo hayas pillado un código de derecho civil en latín para una población que no entendía y no hablaba este idioma. A principios del siglo VII, el idioma oficial del gobierno se había convertido en griego, entre comillas, durante el largo reinado de Heraclio 610-641 después de Cristo. De la colección de leyes, una versión griega abreviada, la Basílica, fue publicada bajo León VI 886-912 después de Cristo, y por razones no explicadas hasta ahora usó el griego koine 700 años antes. ¿En serio? ¿Pero qué me dices? Otra cosa muy curiosa es que las leyes emitidas desde el principio en griego, entre comillas, llamadas novelae de 535 era común, también están escritas en griego koine del siglo II-III era común. La Digestae de Justiniano están fechadas en la antigüedad tardía siglo VI. Sin embargo, los comentaristas legales más importantes citados en el Digestae pertenecían a la época de los emperadores severos de la antigüedad imperial siglo II-III. El propio Justiniano escribió el latín del siglo II-III de estos comentaristas. Sus sujetos griegos obtuvieron una versión legible, extrañamente todavía usando el griego koine del siglo II-III. Todas estas rarezas dan la impresión de que las tres épocas coexistieron al mismo tiempo. Sin embargo, tal declaración
Sonaría extraña o peor, ¿no? Bien, mientras buscaba más información sobre la basílica, me topé con este ensayo con el título La limpieza de las leyes antiguas bajo Basilio I y Leo VI, capítulo 1, Cultura jurídica bizantina y tradición jurídica romana, 867-1056 después de Cristo. En cierto punto hay un pasaje interesante que dice lo siguiente: a evidencia de este desafío a las romanitas de los bizantinos, por supuesto, es especialmente notable en las fuentes de la segunda mitad del siglo IX. En medio de las controversias del cisma de Focio, una carta del Papa Nicolás I, 858-867, dirigida a Miguel III, 843-867, el predecesor y eventual víctima de Basilio I. Esta carta contenía una respuesta mordaz a la acusación de que el idioma griego, entre comillas, era preferible al latín. Aunque la epístola de Miguel III no ha sobrevivido, aparentemente él describió el latín como bárbaro, en original barbaram, y como escita, original siticam. El Papa Nicolás I, obviamente ofendido por tal afirmación, defendió el uso del latín y luego procedió a ridiculizar el absurdo de que los bizantinos se llamaran a sí mismos romanos, afirmando que si ustedes llaman así bárbara a la lengua latina y no la entienden, entonces manténgase alejados, teniendo en cuenta que es ridículo llamarse emperadores de los romanos y ni siquiera saber el idioma romano o latín. Continuando en esta línea, el Papa Nicolás instó a Miguel III a dejar de llamarse emperadores de los romanos, porque según su opinión los romanos son bárbaros usando esta lengua que ustedes llaman bárbara y escita. En Europa occidental, el Corpus Juris Civilis o Corpus Iuris Civilis o sus textos sucesores como el Basílica no llegaron a estar bien establecidos originalmente y solo se recuperaron, atención a la palabra, se recuperaron en la Edad Media, siendo recibidos o imitados como derecho privado. Su contenido de derecho público fue extraído de argumentos tanto por las autoridades seculares, entre comillas, como eclesiásticas, amigos. Este derecho romano, recuperado entre comillas, a su vez se convirtió en el fundamento del derecho en todas las jurisdicciones de derecho civil. ¿En serio? ¿Pero qué me dices? Entonces tenemos basílica como el nombre dado a una colección de leyes o un corpus iuris civilis, y basílica o basílicas como edificios que de hecho eran tribunales, salas de justicia y lugares para anuncios importantes. Bien, en los documentos supuestamente antiguos tenemos las abreviaturas IC y JC, pero J sabemos que es una invención alfabética mucho más reciente. Ahora, la abreviatura IC significa Iuris o Juris Consultus, que es un asesor legal. CC, Causidicus Collegiatus o abogado colegiado. Y D, Dux o Dominus, que significa duque o señor. IC o JC también significa Iisus Christos o Jesucristo, ¿no? Tenemos la basílica implementada como iglesia y el Corpus Christi. Pero ¿de qué corpus se trata? ¿Podría ser algo como
el hombre muerto en la cruz, que de hecho es un sistema muerto o deuda. Piensa un poco. Para ellos, las personas son solo nombres en mayúsculas, no son seres vivos, sino el nombre en mayúsculas, documentos de identidad y certificados. Estas personas no existen como tal, son solo gravámenes que se negocian, bienes del gobierno y de la iglesia. No hay naciones ni estados, todo ha sido privatizado y convertido en corporaciones privadas. Todo es negocio, amigo mío. Las religiones se inventaron para gobernar, engañar y esquilar a las ovejas. Te recuerdo que la obligación de registrar bautizos y matrimonios fue prescrita por primera vez en la Iglesia Católica Romana por el Concilio Trident 1545-1563 y en 1614 se hizo obligatorio registrar a los difuntos. Ahora, el libro más antiguo hasta ahora escrito por una iglesia es el libro de la iglesia San Georg, Augsburg, actual Alemania, y de allí sabemos que en 1576 la semana comenzaba con el domingo y el sábado se llamaba Sabata o Shabbat. Por lo tanto, el cambio al domingo en la tradición cristiana, entre comillas, ocurrió alrededor de 1600. Curioso, ¿no? Otra cosa muy curiosa es que todos los edificios de la basílica son alineados este-oeste. Entonces, en los equinoccios, cuando el hijo o el sol sale exactamente por el este y siguiendo su camino brillará a través de una ventana indicadora colocada perfectamente en el sitio adecuado, de una manera que no lo hará ni el día anterior ni el día siguiente. Las iglesias son templos, entre comillas, construidos de una manera especial para que los contadores del tiempo o los templars o templarios puedan decir la hora, los equinoccios, los solsticios, decidir las eras y planificar los tiempos, ¿no? Temples proviene del francés temp, que es tiempo, ¿no? Son lugares de contadores de tiempo, observadores de estrellas, como muchos círculos de piedra en el mundo o las pirámides de Egipto y América del Sur. Se trataba de averiguar la duración exacta de un año, calcular el tiempo o tal vez reconfigurándolo. No olvidas esta palabra, reconfigurándolo. Seguimos con la narrativa. Tenemos Anno Dominus o AD o Anno Dominium AD o dominio desde el nacimiento de Corpus Iuris Civilis o Corpus Juris Civilis, IC o JC. Y la gran pregunta de más de $1 millón, ¿se podría haber implementado la reforma del calendario para iniciar un conteo de antes y después de la introducción del nuevo sistema judicial Corpus Iuris Civilis o Corpus Juris Civilis bajo el pretexto de la religión? Un nuevo sistema de control de activos y almas, uno privado bajo el pretexto de público con ciclos de indicción o sistema de impuestos romano, certificados de nacimiento y defunción, bancas y más cosas que ellos quieren hacernos creer ser más antiguos de lo que realmente son. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.